menos pesado posible. Ah, ya empezó a grabar. Muy bien, muy bien. Entonces, no sé, para comenzar, tengo planeadas algunas cosas. Realmente esta sesión no va a ser muy larga. Les anticipo que esta sesión va a ser un poquito cortita. Yo creo que vamos a estar rondando la hora, 1 hora 30 a lo mucho, pero va a ser una sesión muy, muy interesante, muy divertida. Esperemos que a ustedes les pueda agradar. Y aunado a eso, vamos a comenzar con una pequeña actividad que tenemos planeada. Es un quiz. No sé si alguno de ustedes ha participado de un quiz o de un Kahoot. Es una sesión donde nosotros vamos a poder como responder algunas preguntas. En esta parte son como conceptos generales de bioquímica. Yo les voy a pedir que podamos participar todos. Claro, si alguien no desea hacerlo, no hay ningún problema. Solamente me avisen cuando ya todos estén listos para que lo puedan checar. Es a través de un código QR o si no pueden buscar directamente como en Google unirse a un quiz y va a aparecer un código, ustedes van a seleccionar ese código y vamos a ver algunos conceptos de bioquímica. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Perfecto. Vale, vale. Ok, entonces vamos a ver. Ah, no. Ustedes me dicen, ¿prefieren que les muestre que les mande el enlace por... Puedes enviármela a mí y yo se la envío al resto de grupos para mejor. Ah, perfecto, sí, también es Ya. opción, ¿verdad? Perfecto, a ver, entonces vamos a mandarlo por acá. Y, listo. Alineación de O. Juanito Alcachofa, jeje. Muy bien. Entonces ya en cuanto terminemos el quiz, vamos a tener la oportunidad de presentarnos y vamos a ver qué tal. Y ya tenemos dos personas en pantalla, muy bien. Perfecto, esa es toda la actitud. Muy bien, muchachos. Y Carolina, Ana, Andrés, todos mis amores oral. Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué más hay? Ah, sí, sí, habemos bastantes, chicos. Sí, hay mucha gente conectada. Qué bueno, qué bueno. 20. Compañeros de acuerdo estudiantil, ¿me podrían compartir cuántas personas estamos conectadas en la sesión? 34. ¡Wow! 34, muy bien, muy bien. Me comentan que jugó Ecuador ahorita, ¿no? La selección de soccer. Muy bien, pues 34 es bastante para la situación que se presentó. Muy bien, chicos. Muy bien. Mm, Ah, me olvidé presentarlo. Muchachos, él será su docente de bioquímica, es un ingeniero químico de la universidad. ¿Me puedes hacer acuerdo que me olvidé? No, no se preocupen, chicos. Si quieren, pues también me puedo presentar con ustedes. Mi nombre, chicos, es Javier González, estoy a sus órdenes. Yo voy a ser su profesor de este curso de bioquímica. Estoy actualmente terminando ya mis estudios para recibir mi título como ingeniero químico. Y como notan, mi acento es un poquito extraño. De hecho, yo soy mexicano y estudié en la Universidad Tecnológica de México. Y pues la verdad es para mí un privilegio poder estar aquí con todos ustedes y cualquier cosa, pues ya saben, aquí estamos a la orden, chicos, ¿vale? Sí. Ah, va. Ok, ok. Ya hay 30 personas dentro del Kahoot. ¿Gustan que comencemos? ¿Cómo ven?
Si alguien falta, avíseme y con toda confianza. 31. Me parece que ya somos todos. ¿Sí somos todos? Ok. Voy a dejar de compartir un segundo. Y yo creo que sí. Vamos a comenzar. ¿Les parece bien? Les voy a dejar de compartirles para que ustedes puedan enfocarse en sus pantallas. Y, y vamos a empezar con... Ah, alguien más entró. Perfecto. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos a iniciar con nuestro pequeño examen. ¿Listo, chicos?
Ok. Chicos, vamos a dar 2 minutos más para concluir. Y bueno, yo creo que 1 minuto más y ya cerraría el cuestionario. Entonces, si quieren meterle aleatorias las respuestas, no hay problema. Todo tranquilo, pero quiero comentarles que vamos bien. O sea, no salió. Para un diagnóstico está bastante bien ahorita. Entonces, no se me desanimen. También si hubo dificultades, no se preocupen. Les voy a pedir que como algunas preguntas que sintieran que fueron difíciles, también como tengan las presentes. Hoy vamos a ver muchos conceptos que van a ser meramente introductorios y van a ver más o menos de qué va el temario, qué es lo que vamos a analizar y van a ver que todo va a salir muy bien. Todo va a salir muy bien, chicos, ¿va? Ok, ok. Un segundo más y ahorita ya vamos a finalizar, ¿vale? Listo. Ahora sí vamos a dar fin y listo. Tiene que aparecerme ya los resultados de los mejores. Según yo deben de aparecer. No, no sale. Ay, no. Aquí está. Pues chicos, muchas felicidades a Chu, Tok Tok y Elizabeth que les quedaron en los primeros lugares. Perfecto, chicos. Muy, muy bien. Entonces, ya ahorita, pues yo les quiero comentar más o menos cómo nos fue. Ahorita voy a dar ya por cancelado el quiz. Y pues hay algunas cositas que yo voy a quedarme para mí, para que pueda trabajar un poquito mejor en los conceptos que vamos a analizar durante el curso. ¿Les parece bien? Por lo mientras, me sobra decir que pues, estuvo muy bien, bastante buen esfuerzo, chicos. Entonces, vamos a salir de acá. Muy bien, ahora sí vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué tal nos fue? ¿Cómo nos fue con el quiz? ¿Sí les gustó? Sí, quedé séptimo. Quedaron séptimos. Ah, no hay problema, no hay problema. Es un buen lugar, es un buen lugar. Estaba cerca. Entonces, exactamente, exactamente. Entonces, chicos, como notaron, los que sí tuvieron como oportunidad tal vez de terminarlo, o los que llegaron como el 50%, hay algunos conceptos que son interesantes que tal vez no tengan mucho que ver con medicina. De hecho, como les estábamos comentando, mi formación no es de médico, mi formación es de ingeniero químico, y la verdad la bioquímica en su campo es algo bien particular, pero quiero que tengamos muy en claro también que no es algo necesariamente complicado. El punto es poder entender bien las bases para que podamos comprender qué es lo que va a suceder. Desde mi punto de vista como químico, hay muchísimos aspectos que son muy interesantes. De hecho, hay dentro de la bioquímica un concepto que podría causar una revolución industrial a futuro, que es cómo se sintetiza la energía a partir de la fotosíntesis de las plantas, porque tiene un rendimiento muy alto. Es un tema muy interesante también. Pero a ustedes, ¿qué es lo que les va a interesar más? Pues son detalles que vamos a observar durante el principio de este curso. Entonces, primero que nada, me gustaría muchísimo agradecer a Acuerdo Estudiantil nuevamente por la oportunidad de estar aquí con ustedes y pues de darme esta confianza de poder asesorarlos en cualquier duda que tengan, en cualquier concepto y pues sí, sobra decir que estamos a su servicio, ¿no? Entonces, vamos a empezar, chicos. Curso de introducción de bioquímica. Entonces, vamos a darle tantito hacia adelante para que entendamos qué es lo que nosotros vamos a analizar. En esta primera clase, literal, yo les dije que va a ser una clase muy sencilla, es una clase muy tranquila,
pero es una clase que necesito que los conceptos, por más simples que sean, se entiendan bien y seamos capaces nosotros mismos de poder generar un concepto propio de cada uno de ellos. ¿Por qué un concepto propio? ¿Por qué no una definición del libro? Porque pues a mí no me conviene que se memoricen algo, chicos. No me conviene que podamos simplemente decir lo que ya diría un libro, porque bueno, para eso mejor lo buscamos. Pero cuando nosotros lo entendemos y ya comenzamos a abstraer el concepto, todo lo demás va a ser subsecuente. Sí les aclaro, van a venir temas en este curso que son un poquito pesados. Yo me imagino que ya muchos habrán platicado con respecto al ciclo de Krebs, glucólisis. ¿Y por qué es importante para mí como médico esto? Porque esto va a servir para que yo entienda exactamente cómo el cuerpo absorbe nutrientes, cómo el cuerpo se regenera, cómo el cuerpo trabaja y qué es lo que necesito para que esto pueda funcionar. Desde mi perspectiva como ingeniero químico, pues todos los sistemas requieren de energía, o generan energía, o al final tienen algo que los mueve, tienen algo que hace que funcionen. Y para ustedes, en muchos casos, pues van a ser estos compuestos bioquímicos, estas moléculas, son las que hacen que el cuerpo humano funcione, son las que hacen que todo sirva. Y pues naturalmente, cuando algo falla, pues tiene mucho que ver con biomoléculas, tiene que ver con virus, tiene que ver con bacterias, tiene que ver con agentes patógenos del ambiente. Entonces, ¿me sirve esto no a mí como médico? Pues la respuesta es sí, sí le sirve, chavos. Sí, sí pongan atención a sus clases de bioquímica en la universidad y bueno, pues esto es un apoyo y también si ustedes quieren innovar en el campo de la medicina, la bioquímica es vital. No hay más que decir, o sea, los avances en epigenética, los avances en bioingeniería, todo esto es benéfico para la medicina. Todo esto es importante para ustedes y entre más sepan, pues mejor va a ser su área de oportunidad al momento de elaborar, ¿no? Es una realidad. Entonces, vamos con nuestra introducción del curso. Ya me adelanté un poquito, ya les comenté. Bueno, de una vez, temario para hoy. Introducción al curso. ¿Qué definición de bioquímica, aplicación en medicina, definición de molécula y compuestos orgánicos? Entonces, chicos, me gustaría que alguien, por favor, me pudiera comentar. ¿Alguien tiene más o menos noción de... ¿A alguien le gusta la química? Así, no sé si todos la odian, ¿no? O a alguien sí le guste, o sea, puede levantar la mano. Aquí no vamos a juzgar a nadie. Adelante. Cristian, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver quién más, si alguien nos levantó la mano. Cristian, estamos solos en el mundo, qué triste. Sí. Pero sí, no, es muy padre la química y de hecho aquí va a venir muchos. Sí, no somos... muy bien, alguien más. Dani, muchas gracias, Dani. Entonces, efectivamente, bioquímica pues viene de eso, es un híbrido entre biología y química. Y ahora, voy a pedir de favor a alguien, a alguno de ustedes chicos, si por favor me pueden apoyar leyendo la definición de bioquímica. Es más, chicos, los que levantaron la mano, no sé, Dani, Chris, no sé si alguien nos puede echar la mano para leer esta definición. Ay, no, perdón, se fue. Ya está. ¿Alguien me gustaría compartir la definición? O si quieren, yo la leo. Aaron, por favor, ¿nos puedes ayudar con la lectura de esta definición? Ya listo. De acuerdo con Wagner Müller Steri, los organismos vivos se diferencian claramente de la matriz orgánica inanimada, como las rocas, el agua o el aire. Sin embargo, la vida siempre está ligada a la materia inanimada. Se basa en sencillas uniones químicas y complejas macromoléculas bioquímicas que siguen las leyes de la física. Sin exponer, no obstante, las propiedades cruciales de la vida, es en realidad la organización de estas moléculas, la que produce la unidad básica de la vida, la célula. La bioquímica se mueve como ciencia en amplia área entre átomos, moléculas, células y organismos, explora los procesos sobre los que se basa todo ser vivo, indaga en la estructura, función y actualización de las macromoléculas que facilitan el proceso de la vida.
Excelente, muchísimas gracias, Aaron. Entonces, de lo que acabamos de leer, de lo que Aaron nos acaba de ayudar a leer, vamos a verificar algunos detalles que son importantes. De hecho, yo se los marqué en negritas. Esto lo pueden ustedes encontrar en el libro de bioquímica de Werner Burel Stern, que es este. Si quieren, pueden checarlo, es un muy buen libro. Y pues muy digerible, la verdad, está muy tranquila la lectura y pues si a ustedes les comienza a interesar el tema, es un muy buen punto de partida. Entonces, dice, la organización de estas moléculas crean la unidad básica de la vida, que es la célula. Entonces, en este punto, nosotros también vamos a analizar el significado de la palabra molécula. De hecho, en las diapositivas, bueno, en esta diapositiva al final vamos a tener la definición concreta, me voy a adelantar ligeramente, diciendo que la molécula es básicamente lo que para ustedes es la célula. Es todavía un abstract mayor, es algo todavía más simple que eso. Simplemente es una unión de compuestos, los cuales nos dan una entidad básica, mínima. ¿Ok? Entonces, una molécula pues puede causar varias cosas. O sea, prácticamente todo nuestro universo observable está hecho a base de moléculas. Mi reloj está hecho a base de moléculas, mis lentes están hechos a base de moléculas, y todas estas moléculas pues se unen después creando compuestos, estos compuestos crean materiales y todo va en ese orden. Ahora bien, esto sigue, como bien se pone aquí, ciertas leyes físicas. Entonces, sí, hay normas, hay reglas, hay leyes que se tienen que seguir para que todos estos compuestos funcionen, para que todas estas moléculas tengan sentido. Entonces, eso lo vamos a ver después. Aquí sí vamos a tratar un poquito con química, chicos. No se me desesperen, sí es importante que lo sepamos para que podamos entender más o menos cómo van a ser pues las afectaciones en el cuerpo a partir del consumo de ciertos químicos, a partir de los procesos metabólicos, todo más. La química sí va a ser importante aquí. Entonces, también naturalmente las leyes físicas que rigen a estos compuestos van a ser importantes, pero volviendo al punto con ustedes, es muy interesante que dentro de todo, pues podríamos pensar, pues una roca está compuesta de moléculas, nosotros estamos compuestos de moléculas. ¿Por qué nosotros si estamos animados, sí las rocas no? Es muy raro, o sea, ¿qué nos diferencia de una roca, no? Ya ni siquiera vamos de otros organismos, ¿por qué nosotros tenemos vida? Y es una parte bien interesante. Para nosotros como químicos, parecería que la bioquímica o la química de las cosas vivas no tiene mucho sentido en muchos casos. Es sorprendente cómo parecería que tuvieran hasta una conciencia, fueran autónomas y vivieran leyes alternas. Realmente no es del todo así, pero sí tienen casos muy particulares. Entonces, aquí viene, hay una organización de estas moléculas. Ok, esa parte de la organización de estas moléculas quiere decir que se crean condiciones que respetan las leyes físicas básicas, que permiten un intercambio diferente de compuestos y de moléculas, que generan movimiento y que posteriormente podrían generar vida. Entonces, la disposición y el orden de todas estas cosas que hacen que compuestos muy simples, que de hecho son de los compuestos más comunes en el universo, se complementen y se organicen de tal forma que crean vida, es lo que vamos a estudiar. Es muy, muy interesante este tema, muy, muy profundo, y espero que pueda contagiar después este entusiasmo que realmente pues amerita este concepto. Es algo fascinante lo que va a pasar, es algo fascinante lo que se estudia con bioquímica porque nos enseña cómo estas leyes físicas son respetadas al punto de que crean algo tan armonioso como lo puede ser un organismo. ¿Es pesado? Sí, un poquito, pero es algo que vamos a estar viendo desmenuzadamente. Entonces, hasta aquí tenemos alguna duda de qué entonces sería la bioquímica, que sería básicamente el estudio de la química de lo vivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Todo bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Muy bien, chicos, miren, sé que la definición anterior está tal vez demasiado explayada, por lo tanto yo decidí ponerles incluso definiciones un poquito más tranquilas, definiciones donde ustedes me gustaría que pudieran apuntar principalmente lo que está en negritas, ¿ok? De hecho, si ustedes gustan, yo voy a poner estas diapositivas en SlideShare
para que ustedes tengan también el link, puedan en su momento, si quieren estudiarlas adelante, pueden revisarlo. Y lo único que sí voy a ponerles aparte la bibliografía para que ustedes lo puedan consultar en caso de que tengan dudas, en caso de que quieran más referencias, adelante, con toda confianza. Y eso sí será lo único que me haría falta para que las pueda publicar. De ahí en fuera, pues ya ustedes podrán ir revisando y tranquilamente pueden ver, pues prácticamente todo el tema nuevamente, ¿ok? Ahora, estas son definiciones más concretas. Una es de la Universidad Europea, de la Universidad Autónoma de México, y una definición personal que pues salió pues principalmente a partir del estudio de estos conceptos, lo que yo puedo entender que es la bioquímica, ¿no? Ahora bien, les voy a pedir de favor lo siguiente. Yo quiero que ustedes puedan escribir su definición personal de bioquímica. No importa que sea muy corta, no importa que no sea muy profunda, no importa que no se explayen. Y me gustaría que 3 personas puedan compartirla en el chat. Entonces, ah, vamos a ver si existe algún voluntario que quisiera levantar su mano para contemplar que ellos nos van a compartir esta definición de bioquímica. Voluntarios. Ok, a ver, vamos a ver. No. Vale, vale. Mm, entonces vamos a seleccionar. Mm, ok, mi amigo que me comentó que le gusta la química también. Cristian, ¿crees que nos puedas ayudar? Cristian, tienes el audio un poco falloso. Profesor Bastón. No, Cristian, sí, el audio igual de falloso. Mejor que escriban por el chat de aquí para que podamos leer y yo, si gustan, yo les leo. Ah, perfecto. No, de hecho yo aquí también tengo el chat. Entonces, si gustan por el chat. Chris, entonces si no, ¿nos apoyas? Perfecto. De ahí, ¿quién más? Saúl. Saúl, porfa. Si nos apoyas también, sería excelente. Sí, Nos... buenas noches. Un concepto sería que es el estudio de toda estructura, proceso y características de los procesos moleculares. Efectivamente, efectivamente, los conceptos moleculares, pero recordemos que es muy importante que en este caso hay que remarcar que es de los organismos vivos. Bueno, de los organismos, puntualmente de los organismos. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay procesos químicos o hay procesos moleculares que son de química inorgánica. Y eso pues ya no sería como tal bioquímica, puede ser química orgánica o química inorgánica, ya serían como otros rubros, pero sí, 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 muy bien lo que se comentó. Muchas gracias, Saúl. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Ok. De mientras esperamos la respuesta de Cris aquí en el chat. Ah, Aaron ¿Sí me también. escuchan? Ya arreglé el micrófono. ¿Sí me Ah, escuchan ahorita? sí, sí, lo escuchamos, Cristian. Ok, bueno. Bueno, en mi opinión respecto a la bioquímica, sería como bueno, por lo que dice el nombre, la relación de la química con la biología, o más claro, el estudio, dándole un análisis químico a los procesos, las cualidades, lo que caracteriza a cada ser vivo, los procesos que se dan en el interior, de qué están compuestos, cada particularidad según o desde un análisis, desde un punto de vista químico. Ok, ok, químico y biológico, perfecto, muy bien, Cristian. Sí, efectivamente, sí, muy bien. Aquí ya también tenemos otra definición de María Cherres. Gracias, María, por compartirla. A ver, la vamos a leer. Dice, la bioquímica estudia la composición material de los seres vivos y los procesos químicos que ocurren en ellos. Ay, muy buena definición, me gustó. Me gustó bastante. Muy bien, muy bien. Ok, ahorita si alguien más gusta participar, adelante, nada más levánteme la mano para que yo lo pueda visualizar. Por lo mientras vamos a ir tomando en cuenta estas definiciones concretas. Vamos a remarcar
los puntos clave de cada una de ellas. ¿Les parece bien? Entonces, de la Universidad Europea se nos comenta que es estudia la composición química de los seres vivos. Entonces, pues sí, efectivamente, pues vamos a aplicar la química, pero ¿qué pasa en un gato? ¿Qué pasa en un perro? ¿Qué pasa en un humano? ¿Qué pasa en un protozoario? Entonces, en todas las cosas que estén vivas, que no se mantienen inertes, que tienen respuesta a estímulos, vamos a aplicar estos conceptos. Ok, ahora, yo me imagino que en sus clases de biología sí debieron de haber visto este concepto, que quiero que retomemos. ¿Qué es un ser vivo, chicos? Platíquenme, ¿qué es un ser vivo? Si quieren por el chat, como gusten. Y también tenemos otra definición aquí de bioquímica de María Montenegro. La bioquímica es la ciencia que estudia toda la composición de los organismos vivos, como su metabolismo, sus propiedades, compuestos presentes en el cuerpo y ADN. Ay, muy bien. Muy, muy bien. Ujú, ujú. Entonces, de los seres vivos, ok, recordemos que hay características importantes para que un ser esté vivo. Hay respuesta a estímulos, ok. Un ser vivo tiene respuesta a estímulos. Es un compuesto de materia inorgánica y orgánica y tiene un ciclo y un fin, ok. Sí, en esa parte también, o sea, podemos ver una característica que es muere. Un ser vivo al final muere, eso es parte de los seres vivos. Otro aspecto es que se reproduce, ok. Y entonces un organismo con independencia de voluntad puede satisfacer sus propias necesidades, ok, en parte sí, en parte sí. Y entonces vive, nace, se reproduce y muere y tiene respuesta a estímulos, ok. Esos son los puntos principales. Entonces, no me voy a meter ahorita en cuestiones de si los virus son seres vivos o no, porque los virus en teoría no nacen, pero se reproducen y tienen un código genético. Es un debate muy fuerte, pero por lo mientras, como seres vivos, tomen en cuenta, para ustedes lo que más importa, pues son los del reino Animalia. Nosotros estaremos hablando de seres vivos, estaremos hablando de organismos como humanos, entonces es lo principal, y obviamente, pues los humanos estamos vivos. Entonces, tenemos esta respuesta a estímulos, nacemos, nos reproducimos, morimos. ¿Ok? Ok, es un conjunto de átomos, moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja. Ok, me imagino que ese comentario viene un poco más como a seres vivos, pero igual sí, aplica bioquímica, también aplica bastante. Ok, entonces, vamos a analizar esta parte. Sí, efectivamente, la bioquímica se encarga de estudiar a los seres vivos en particular. Entonces, pues los seres vivos estamos compuestos de diferentes aspectos. Aquí nos dice de células, tejidos, ácidos nucleótidos, proteínas, lípidos, carbohidratos y el resto de moléculas pequeñas que componen las células. Muchas de las cosas que acabo de decir refieren puntualmente a biomoléculas. Hay una diferencia interesante entre una molécula convencional y una biomolécula. Ahorita las vamos a ver, no se desesperen. Y de ahí también tenemos la definición por parte de la Universidad Autónoma de México, que nos dice lo siguiente. La bioquímica se encarga de estudiar a las biomoléculas que componen a los seres vivos. Entonces, aquí tenemos, vamos a estudiar la química de los seres vivos. La química de los seres vivos nos da biomoléculas y posteriormente vamos a ver, dice aquí, ácidos nucleótidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Estas cosas van a ser el pan de esta materia. Entonces, váyanselo memorizando. Ácidos nucleótidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Si quieren adelantarse parte del curso y quieren buscar más información al respecto, por favor, adelante. Pueden checarlo y va a ser una investigación muy interesante, muy relevante para ustedes en muchísimos aspectos. Y posteriormente tenemos, esta es la definición que al final le di, la bioquímica es el estudio del metabolismo celular. Esa parte vamos a verla. Propiedades de proteínas y la genética de las mismas. Se puede definir a la bioquímica como un híbrido entre la química y la biología, cosa que hemos comentado bastante. Por ende, la bioquímica es la ciencia que estudia a la química de la vida. Ok, eso es bioquímica. A grandes rasgos, a grosso modo, eso es.
¿Es muchísimo más profundo que esto? En parte sí, pero es una muy buena base. Ahora bien, los chicos que me comentaban que les gustaba la química, esto que nosotros estamos viendo, tal vez ya lo conozcan, esto que dice CHONPS, esos son elementos, esta imagen que puse aquí no es al azar. Estos son los elementos que constituyen por lo general a casi todas las moléculas vivas. ¿Cuántos elementos vemos? Son 6 elementos nada más. Y esos elementos son indispensables para que se pueda generar la vida, ¿ok? En este caso, C representa carbono, H representa hidrógeno, N representa nitrógeno, O representa oxígeno, P representa fósforo y S representa azufre, ¿ok? ¿Vamos a ver química? Sí, vamos a ver química, es importante para este curso. Pido disculpas anticipadas para los médicos que no son tan fans de la química, pero sí se va a tener que tomar. No va a ser difícil, prometo que no nos vamos a meter en temas demasiado complicados en relación a química, pero es importante entender cómo funciona. Y eso sí quiero esforzarme para que ustedes puedan sentirse seguros, confiados de usar la química y de comprender sus principios, ¿vale? Muy bien, chicos. Ahora, para los que no, todavía no. Esta parte es algo que quería comentarles previo. Quiero que vean lo siguiente. Para que vean que no les estoy mintiendo, aquí tenemos cada uno de los elementos que les mencioné. Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y vemos que tiene presencia tanto en plantas como en animales. Entonces, cada uno tiene una composición relativa. Ojo, estos son promedios. No es necesariamente lo que está en el cuerpo humano. Es un aproximado. Para cada organismo es diferente, para cada ser es muy distinto, pero más o menos se mantiene en este rango. O sea, tómenlo como un punto de referencia. Si en algún momento sale una oportunidad de analizarlo, ahí está, perfecto. Entonces, nuestro primer elemento es el carbón. El carbón, ahorita les voy a explicar su función cuando lleguemos a la parte de moléculas orgánicas. Es vital para que exista una molécula orgánica. O sea, y ahorita vamos a explicar cómo se tiene que enlazar tanto con el hidrógeno como con el oxígeno para poder crear moléculas orgánicas, las cuales son las precursores de las biomoléculas, naturalmente ya de bioquímica, ¿no? Entonces, usos biológicos. En el carbón se encuentran los carbohidratos. Un carbohidrato, pues es un carbono con un hidrógeno. Eso es lo que es. Lípidos son estructuras de carbohidratos más complejas. Ácidos nucleótidos, ahorita los vamos a revisar, son muy importantes para su carrera. Y las proteínas realmente son derivados de lo mismo. Todo parte de aquí. O sea, el carbón se enlaza con hidrógenos y de ahí se van haciendo cadenas que son cada vez más complejas y vamos a ir analizando poco a poquito, ¿vale? Luego tenemos el hidrógeno. El hidrógeno se encuentra en los carbohidratos, lípidos. Volvemos. Estos dos en cadena, carbono e hidrógeno, crean cadenitas, se van siendo más y más y más y más y más y más, más largas, más y más y más complejas, y van dando desde moléculas orgánicas, compuestos orgánicos. Después vamos a llegar a conceptos complejos, tales como las biomoléculas, y después de las biomoléculas vamos a tener células, y después de las células tenemos organismos. O sea, vamos desde lo más chiquito hasta lo más enorme. Ok. Nitrógeno. Se encuentran los ácidos nucleótidos y las proteínas. Entonces, sí, el nitrógeno es importante para que podamos generar proteínas, efectivamente, para que nos podamos tonificar. De hecho, los que hacen ejercicio, algunas de sus bebidas están también con contenidos un poquito más altos de nitrógeno. También se recomienda ciertos alimentos que los posean, tales como frijoles, etc., para que tú puedas tener estas proteínas y puedan reaccionar más rápido. El oxígeno. El oxígeno va a ser parte de estas cadenas orgánicas. Ahorita las vamos a revisar. Muy importante que las chequemos. Fósforo se encuentra en lípidos y nucleótidos. De hecho, el fósforo es algo bien interesante. De hecho, si han escuchado la frase del ATP, de hecho, anteriormente en la clase de fisiología, de hecho, se comentó del ATP, está el trifosfato, el ATP, trifosfato, 3 fósforos. Son elementos que tienen alta concentración de energía por sus disposiciones químicas. Entonces es importante que lo conozcamos. Sí nos va a dar un poquito de lata aquí en bioquímica, no porque sea difícil, sino porque va a estar presente en muchas cosas y es importante tenerlo en cuenta.
Y el azufre, pues también parte de las cadenas proteínicas requieren del azufre para poder estabilizarse. Ok, entonces, esto ya como dato de cultura general, les voy a comentar. La vida es muy rara en el universo, ¿por qué? Porque de los elementos que conocemos actualmente, solamente poco menos del 30% es útil para poder generar vida. Todos los demás elementos, pues no, no nos sirven para poder generar organismos realmente, o pueden tener presencia en organismos, sin embargo no generan biomoléculas. Son útiles, pues claro, al final sirven bastante, pero no hay, de hecho aquí mismo lo dice, no hay acción biológica en mamíferos, pero es esencial para algunos organismos inferiores. Entonces, para nosotros, pues casi toda la tabla periódica, pues no va a ser relevante. Pero quiero que tomen en cuenta esto también para que lo puedan ver incluso con un sentido más humano, ¿no? La vida es muy rara. La vida es muy, muy, muy rara en el universo. Es muy complicado obtener biomoléculas. Han hecho muchísimos estudios, han hecho muchísimos avances para poder generar biomoléculas. Se han podido generar azúcares con condiciones de reacción muy complejas, pero es muy especial la vida al grado de que no es ni el 30% lo que te puede ser útil, y de ese 30% solamente hay 4 elementos que son básicos para que exista la vida. Dependemos de 4 elementos de por lo menos unos 122. Entonces, echen cuenta si sí es algo muy interesante ese punto. Ok. Para los chicos que estudian medicina y ya les aburrí con tanta química, pues creo que ya se estarán preguntando esta parte como médico, ¿de qué me sirve la bioquímica? Pues bueno, chicos, sí les va a servir de bastante. Y ya ahora sí ya vamos a tomar un poquito más cuestiones que para ustedes tal vez sean un poquito más familiares y sean más especializadas en su carrera, ¿ok? Entonces, la bioquímica se enfoca en describir la química de la célula viva. Eso lo encontramos en el libro Conceptos de Bioquímica de Rodney Boyer. Es este libro de acá. También muy bueno. De hecho, como tal, ambos les sirven a ustedes. Ambos son geniales para esta materia. Y entonces, la bioquímica ataca desde 2 criterios. Uno es el estructural y el otro es el informativo. Ok, ¿a qué me refiero yo con estructural? Vamos a ver acá. ¿Quién me puede decir qué es una eucariota y qué es una procariota, chicos? Son células. La eucariota tiene núcleo y la procariota no. Efectivamente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. La eucariota tiene un núcleo y la procariota no. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Antes de que lleguemos a todo lo de biología celular, hay muchos conceptos que tenemos que analizar previos. Y dentro de esos conceptos previos, pues está ya todo lo que les comenté de bioquímica, todo lo de los aminoácidos, etc. Pero cuando comenzamos a tener estructuras complejas, tenemos organismos así. Esto a nivel químico, wow, es algo brutal. Es algo muy, 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 muy profundo. Nosotros no lo vamos a ver así, no se preocupen. Vamos a verlo de forma un poquito más general. De hecho, estas infografías se las voy a mandar también. Eso yo se los voy a hacer llegar para que podamos practicar, para que podamos estudiar un poquito más. Recordar las funciones del aparato de Golgi, que es el citoplasma. Mi favorita es la mitocondria, que es básicamente una reacción, que es básicamente un reactor eléctrico dentro de la célula. Está padrísimo, es una cosa genial que haya dado la naturaleza, eso es impresionante. También tenemos lisosomas, vacuolas. Bueno, sí, yo creo que de mis favoritos son la parte de Golgi y la mitocondria, porque no invento, la mitocondria es la onda. Y de ahí tenemos también la procariota. Ok, la procariota, pues nosotros sabemos que en este caso no es una célula tan compleja cuanto lo sería una eucariota debido a su falta de núcleo. Sin embargo, pues hay muchísimos aspectos importantes. Tiene un nucleoide, donde también se mantiene el código genético del organismo, el cual también se puede reproducir. Tiene sus formas de reproducción, pues también son asexuales, etc. O sea, vamos a ver todos estos detalles. Los vamos a ver tal vez de forma un poquito más general, porque ahorita les voy a explicar cuál es el punto de su curso, efectivamente. Estructural. Miren, esta parte, enfocándolo un poquito también ya a la química, lo que ustedes están viendo, por ejemplo, están viendo como que hay agüita aquí y que hay una molécula. Esa es la manifestación real de la molécula del agua.
Y si dicen "Ah, es H2O, yo veo un montón de H's y de O's". Ok, pero noten que esta H está enlazada con una O y esta O está enlazada con otra H respectivamente. H2O. Y a su vez se unen a través de unas líneas punteadas que se conocen como puentes de hidrógeno, las cuales nos dan esta molécula tan estable y tan interesante que es el agua. Entonces, esos estudios se llaman estudios de estereoquímica. Para bioquímica son importantes, sí, pero no los vamos a ver a profundidad, pero sí quería comentarlo para que ustedes lo tengan presente. Entonces, la estereoquímica estudia a partir de las leyes físicas que comentábamos previamente, cómo son respetados a nivel molecular estas energías, estas cargas que existen para que podamos tener moléculas funcionales, para que estas moléculas puedan existir y ser estables. Ahora sí, también, pues esta parte ustedes ven gasolina, es un hidrocarburo. Esto que ustedes están viendo que se ve como gelatina, eso se llama benceno, es una molécula, es un compuesto orgánico, es un combustible, es un producto derivado del petróleo, el cual tiene una composición y estructura química muy complicada. Tiene un doble anillo interno, entonces es algo bastante interesante poder estudiar esta parte de los compuestos orgánicos, como el benceno, y evaluar cómo nosotros podríamos. Sirve muchísimo para hacer compuestos, sirve muchísimo, es muy utilizado el benceno hoy día. Y pues como tal se los pongo porque su estructura molecular es complicada. Para que pudiera respetar todas estas leyes físicas, pues requirió de años de investigación, años de estar meditando, años de estar analizando el problema para poder finalmente obtener esto. Entonces, todos estos conceptos derivan de matemáticas y química. Sí, adelante. Y aquí me dicen de que, ese es un comentario. Pregunta, doctor, para el ingeniero. Yo creo que los puentes de hidrógeno del agua en estado líquido son más fuertes, haciendo que haya más densidad que en el hielo. ¿Es correcta la hipótesis? De hecho, es muy interesante la pregunta por cuenta que en el hielo sí tenemos algunos cambios de densidad, efectivamente, y eso se debe a que la molécula, hagan de cuenta. De hecho, si quieren, puedo comentarles posterior la siguiente sesión un poquito más a fondo. Muchas gracias por la pregunta. Se invierte la molécula, se cambian los puentes de hidrógeno y hacen una dispersión. Al momento de que baja la temperatura, para nuestras moléculas, en lugar de contraerse, comienzan a hacerse así. Hagan de cuenta, están los puentes de hidrógeno bien establecidos. Entra el cambio y además es muy difícil llegar a esos puntos porque la molécula del agua es muy estable. Entra y comenzamos a girar. Se gira, se gira, se gira, se abre, se expande, se regresa y queda una cosa muy interesante y la molécula queda más dispersa. Y efectivamente tenemos un cambio de densidad. Naturalmente es por eso que el hielo flota. Bien, bien interesante esa pregunta. Y entonces, si tiene que ver con los puentes de hidrógeno, tiene que ver con el movimiento de los mismos, efectivamente. No sé si eso respondió la pregunta. Chicos, Sí. ¿no? Y en la casa de la selección continúa ¿Puedes repetir lo último que no había escuchado? hasta el estadio. Ah, sí, muy bueno, ya. El partido de los Ah, ok, sí. Efectivamente, sí es por eso. Hay una reestructuración de los puentes de hidrógeno, expansión, luego reestructuración y cambio de densidad cuando tenemos esa baja de temperatura. Muchísimas gracias por la pregunta, muy interesante. Entonces, la siguiente cuestión. Esta ya es una estructura que ustedes van a conocer mejor. Esta es una estructura que ustedes van a ver del día a día. Una de las más famosas, el ADN. El ADN, al igual que el benceno, al igual que el agua, son compuestos, son moléculas que tardaron muchísimo tiempo en poderse definir. De hecho, aquí vamos a hacer un pequeño homenaje a la persona que pues, propiamente se aventó estos cálculos, no son cualquier cosa. Y entonces vamos a recordar que en el año de 1953 se descubre la estructura del ADN gracias a los trabajos de cristalografía de rayos X hechos por Rosalind Franklin. Entonces, Rosalind Franklin es una brillante científica que a partir de muchísimo trabajo de rayos X y después de muchísimo análisis para poder interpretar qué fue lo que capturó, pudo hacer los cálculos suficientes para poder definir esta hélice tan famosa que vemos. Y todavía tardaron poco menos de 20 años en poder definirlo del código genético. Pero sin esa estructura no se hubiera podido definir prácticamente nada.
Entonces, ese conocimiento nos ha llevado a cosas impresionantes. Y una de esas cosas impresionantes, pues es saber que existe un código genético de entrada, ¿no? Y ahora ustedes médicos, fíjense en lo que han logrado hacer a partir de la biotecnología. ¿Cómo sabemos que las vacunas? Ahora, esto es algo que me gustaría mucho compartir con ustedes. ¿Qué es esto? ¿Cómo se desarrollan las vacunas ARN contra el COVID-19? Nosotros vivimos una experiencia traumante muy fuerte con respecto al COVID-19. Fue una situación muy seria de salubridad terrible. Afortunadamente ya estamos un poquito más del otro lado, pero esto se debe al esfuerzo tanto de químicos como ingenieros biotecnólogos, pero también como médicos. Los que se esmeraron en ocupar este conocimiento, esta parte del código genético, para poder ver la manera de perpetrarlo, mejorarlo y hacer vacunas que nos ayudaran a eliminar el virus. Entonces, a todo esto, quiero que por favor alguien me pueda decir puntualmente, no necesito que me diga puntualmente el nombre de la molécula de ácido desoxirribonucleico, tal, no necesito eso. Quiero que me digan cuál es la diferencia de ADN y ARN. Si no, no se preocupen, ahorita la definimos. Las diferencias son las dos cadenas. Uno tiene una cadena y otra solo tiene, digo, uno tiene una cadena y otro tiene dos. Efectivamente, hermanito, no pude ver quién contestó. Ay. Bueno, pero sí, tu respuesta es correcta, hermanito. Muchísimas gracias. Entonces, sí, puntualmente el ADN tiene dos cadenas, el ARN tiene una cadena. Y entonces, esa una cadena tiene una particularidad. Esa cadena única se puede replicar. Entonces, los virus son cadenas de ARN, se replican. Cuando entran en contacto con nosotros, empiezan a afectar nuestro código porque dicen, voy a replicar lo mío, me vale gorro lo tuyo. Entonces empiezan a dar de vuelta, se replica y pues nos enferma, nos da un virus. En este caso puede darnos COVID. Entonces, pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo evitamos que el COVID nos ataque? Pues nos está afectando a todos. Y es cuando dicen, bueno, pues yo sé que el COVID va a atacar tu código genético porque es un virus y se va a replicar ahí, te va a causar un fallo ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo afecto la parte donde se está conectando? ¿Qué pasa si yo le muevo tantito? ¿Qué pasa si yo hago que no se pueda replicar? ¿Qué pasa si yo comienzo a evitarlo? Y ahí es donde entra lo que vamos a ver. Y está bien potente, entonces vamos a poner atención, es un video muy sencillito y vamos a ver qué tal va. ¿Cómo sabemos que las vacunas contra el COVID-19 funcionan? ¿Cómo es que lo hacen? Los científicos han estado desarrollando la tecnología para las vacunas de ARN mensajero durante más de 30 años. Además, todas las vacunas contra el COVID-19 autorizadas para su uso en los Estados Unidos se probaron por primera vez de forma integral en alguno de los ensayos clínicos de vacunas más grandes jamás realizados. Las vacunas contra el COVID-19 han salvado miles de vidas solo en los Estados Unidos. El proceso para garantizar que una vacuna sea segura y eficaz implica una serie de pasos. Primero, los científicos y los médicos prueban la vacuna en células para determinar desde un principio si será seguro probarla en personas. Luego, deben compartir los resultados de su investigación con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocida como FDA, por sus siglas en inglés. Si la FDA lo aprueba, los investigadores pueden iniciar los ensayos clínicos que involucran hacer pruebas en personas. En la primera fase de los ensayos clínicos, la vacuna se prueba en un pequeño grupo de menos de 100 voluntarios sanos. En la siguiente fase, la vacuna se prueba en cientos de personas. En la tercera fase, la vacuna se prueba en miles de personas. La máxima prioridad de estos pasos es asegurarse de que una vacuna sea segura. Si en algún momento parece que una vacuna puede no ser segura, se detiene el avance. A diferencia de la mayoría de los medicamentos que tratan un problema específico, las vacunas están sujetas a un estándar de seguridad más alto, debido a que se administran para prevenir enfermedades. Las pruebas no avanzan a la siguiente fase a menos que los datos de las fases anteriores muestren que es seguro hacerlo. El personal a cargo de los ensayos clínicos
realiza un seguimiento de los participantes. Buscan problemas médicos y evalúan qué tan bien funcionó la vacuna. Esto incluye contar la cantidad de personas que contrajeron COVID-19 y evaluar qué tan enfermas estuvieron. Si una vacuna resulta segura y eficaz durante los ensayos clínicos y hay una crisis médica, como la pandemia de COVID-19, los científicos pueden solicitar permiso a la FDA para distribuir la vacuna bajo una autorización de uso de emergencia. Este sigue siendo un proceso muy riguroso. El proceso de aprobación de la vacuna es similar para niños y adolescentes, pero los niños no son ni deben ser considerados como pequeños adultos. Los científicos tienen en cuenta las diferencias en su sistema inmunitario y en la cantidad de vacuna que necesitan para entrenar a ese sistema inmunitario para protegerse contra el COVID-19. Los investigadores primero probaron diferentes dosis en niños mayores y luego pasaron a los niños más pequeños. Más de 10,000 niños mayores de 6 meses de edad han participado en ensayos clínicos de vacunas. Desde mayo de 2021, a los niños mayores de 12 años se les recomienda recibir la vacuna Pfizer-BioNTech y millones de este grupo etario ya la han recibido de forma segura. Los científicos, las agencias de salud y los médicos continúan monitoreando las vacunas incluso después de haber sido autorizadas o aprobadas, lo que les permite intervenir de inmediato si surge algún problema. Las vacunas son la forma más eficaz de proteger a su hijo de las enfermedades y ayudarlo a crecer y desarrollarse. Son un triunfo científico de la medicina moderna. Son seguras y lo están protegiendo contra complicaciones por el COVID-19. Ok, muy bien. Entonces, esta parte me gustaría que la pudiéramos analizar. Recuerden, las siglas de ARNM de estas vacunas quieren decir ARNM quiere decir mensajero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta parte de mensajero? Va a alterar nuestro código genético hasta un cierto punto. Sí, efectivamente. De hecho, aquí en México hubo mucho debate porque la gente decía, no, pues te van a afectar en un sentido terrible, o sea, va a ser algo muy grave. No, naturalmente sí. O sea, nosotros sabemos que hay muchas afecciones al código genético que pueden causar enfermedades muy graves. Sin embargo, no todas. De hecho, propiamente nuestro código genético es muy adaptable, es parte de nuestras ventajas evolutivas. Por eso cuando nosotros recibimos vacunas, cuando recibimos algún tipo de virus, nuestro organismo defiende y ya reconoce cuando hay algún agente patógeno. Ya sabe en qué momento nos puede afectar. Entonces, con este tipo de vacunas, que es lo que nosotros estamos generando, estamos metiendo información directa. Es como si estuviéramos reprogramando las células. Estamos diciéndole, ¿sabes qué? De forma un poco agresiva y un poco invasiva, por así decir, pero te voy a decir que esto está mal. Te voy a decir que todas estas cosas ya no las vas a poder recibir. Y te voy a adecuar, te voy a poner bien para que puedas afrontar pues todo lo que está en el ambiente actualmente. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes pueden realizar a partir de la bioquímica. Si no conociéramos todos los conceptos que les acabo de compartir, difícilmente podemos llegar a esto. ¿Por qué? Porque no sabemos, pues, de entrada, qué onda con las moléculas, ¿no? Ni siquiera sabríamos cómo se pueden organizar al punto de crear cadenas de ADN, no sabríamos qué es el ARN, no sirve, no tenemos idea. Pero hoy día hay información. Hoy día tenemos todo un sistema que nos respalda para que... Ajá, sí, perdón. ¿Alguien habló? ¿Todo bien? No, continúa. Ok. Sí, entonces, hoy día contamos con todos estos recursos para que podamos afrontar mejor los desafíos que nos impone el ambiente, para que podamos tratar mejor las enfermedades que siguen siendo un problema, que siguen siendo un conflicto. Hoy día, virus tan brutales como el virus de la inmunodeficiencia humana ya están siendo tratados de formas más eficaces. Ya es algo, bueno, depende, ¿no? O sea, no me voy a aventar a decir que ya se puede curar el SIDA, pero efectivamente hay casos de recuperaciones, hay casos de mejora. Eso quiere decir que estamos avanzando vamos en un buen camino. Entonces no hay que dejar de lado estos conceptos porque son los que nos permiten hacer estas investigaciones, son los que nos permiten llegar a estos puntos.
Entonces, es muy relevante que ustedes puedan seguir informándose con respecto a estos temas, ¿vale? Ok. Esta parte es la que va a ser más interesante. Ya me comentaron que prácticamente lo de bioquímica que ustedes ven tiene mucho que ver con mecanismos de reacción. Como químico, me gustan mucho los mecanismos de reacción. Sí, pero yo entiendo que son un poco pesados. Yo lo sé. Sé que no es cosa de chiste, sé que tiene su grado de dificultad, pero no hay por qué asustarnos, no hay por qué alterarnos y nos vamos a dar cuenta, aquí es donde, bueno, aquí es donde yo pude sentir realmente que el cuerpo humano es una cosa increíblemente evolucionada, que los organismos son unas cosas tremendas, porque, o sea, a nivel como químico, como ingeniero químico, pues yo les puedo decir, los sistemas son muy deficientes, las reacciones son muy ineficientes, pero que algo se pueda mantener vivo de forma autónoma sin intervención humana es como, wow, no estamos emulando la naturaleza, no llegamos a este grado. De hecho, uno de mis procesos favoritos es la gluconeogénesis, o sea, para ustedes sí es importante la gluconeogénesis, y aquí se los pongo, dice, proceso mediante el cual grupos que no pertenecen al orden de los monosacáridos, o sea, que tienen un tipo de azúcar, vamos a revisarlo posteriormente también, se procesan al punto de convertirse en glucosa. Entonces, esto para que lo puedan entender a nivel industrial, obtener glucosa es muy difícil, demasiado difícil. Obtenerla desde moléculas orgánicas es muy complicado. Más o menos en el año del 76, si no mal recuerdo, hubo un señor que se llamaba Stanley Miller. Stanley Miller era un genio. Y él dijo, la única forma en la que yo puedo obtener biomoléculas es si pongo las condiciones respectivas que existían en la prehistoria para que esas condiciones termodinámicas, o sea, esas condiciones climáticas, esas condiciones de temperatura, esas condiciones energéticas estén, y voy a poner unas moléculas orgánicas y los voy a convertir en glucosa. ¿Saben qué? Sí pasó. Sí, se convirtieron en glucosa, pero fue todo. Ya no avanzó de ahí y fue una cosa, o sea, que invirtieron muchísimo dinero en poderlo realizar. Nuestros órganos son capaces de hacerlo. Entonces, nuestros órganos tienen esa facultad impresionante de crear esto. Y lo hacen a partir de procesos que, bueno, no son fáciles de estudiar de todo, pero los hacen factibles. Miren, aquí nosotros estamos viendo cómo entra la glucosa, cómo se desgliosen, cómo se convierte en proteínas, glutamato, alinas, y todo esto comienza a recircularse. En ingeniería química, ver estos sistemas de recirculación, eso es algo, vaya, o sea, saberlos implementar representa ahorros energéticos tremendos. Y la naturaleza ya sabe hacerlo mucho antes que nosotros. Entonces, van a analizar algunos de los sistemas más complejos, más interesantes, más fascinantes y más impresionantes que se pueden ver. Cosas que aún no llegamos a entender del todo. Pero no se preocupen, está muy simplificado. Yo no les voy a poner a sufrir con cada uno de los mecanismos de reacción. Eso me pone nervioso, me pone muy ansioso porque son muchas cosas. Pero vamos a verlo directamente desde ciclos, ¿ok? De esa parte sí les quiero comentar. Si ustedes quieren y me buscan y me dicen, oiga, me gustaría muchísimo aprender un poquito más, quisiera ver cómo es este mecanismo de reacción, claro que sí, con todo gusto lo podemos revisar. Pero yo estoy consciente que tal vez ahorita para lo que ustedes estudian no va a ser necesario que yo los haga sufrir o los estrese con eso. Y sé que tal vez algunos de los compañeros no estén muy a favor, así que claro que se respeta y vamos a seguir un programa un poquito más estructurado en base a que podamos comprender esta parte informativa en un grosso modo, pero que les sea funcional a ustedes. Que ustedes cuando les pregunten sean capaces de decir, ah, sí, efectivamente es así, es por esto, es por esto. Sé por qué pasa. Estrictamente, ¿qué es todo lo que pasa? Pues tal vez no te lo manejo tan claro, ¿no? Pero sé qué está pasando, sé por qué sucede y sé qué resultados me tiene que dar para saber que estoy bien. ¿Ok? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un problema con la glucosa? Queridos médicos, podemos tener cándida, podemos tener diabetes. O sea, si es importante saber qué pasa con la glucosa en el cuerpo, pues obvio, sí, chavos. Sí, tienen que saber qué pasa con la glucosa. Entonces vamos a analizarlo y vamos a darle con eso. Entonces,
La parte informativa, aquí sí se los voy a leer para que lo tengamos bien claro. Dice, cuando hablamos de la sección informativa de la bioquímica, nos referimos a una explicación detallada de todos los procesos celulares, enzimáticos y por ende químicos, que se suscitan dentro de los organismos. Son los famosos mecanismos de reacción. Ahora, quiero preguntar, y por favor sean tranquilos, no pasa nada, si no sabemos qué es un mecanismo de reacción, no hay problema, pero quiero estar en el entendido de que todos sepamos qué es un mecanismo de reacción. ¿Hay alguna duda con eso? Honestamente, no pasa nada. A ver aquí. ¿Todo bien? ¿Todos claros que es un mecanismo de reacción? Perfecto, muy bien, Igual chicos. podrías dar como un concepto así pequeñito para recordar. Ah, muy bien, muy bien. A ver, ¿puedo anotar aquí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver una reacción sencilla. Dibujar. Ya puedo dibujar. Ahí sí ya puedo pintar. Entonces, vamos a pensar cómo yo puedo obtener. Les voy a poner mi compuesto favorito. No es un compuesto orgánico, pero igual. Es algo que nos sirve. Quiero que tomemos la flechita como nuestra guía en el entendido de que eso va a representar nuestro, ¿cómo les puedo decir? Nuestra ecuación, ¿no? A ver. ¿Sí se está viendo, chicos? Avísenme, por favor, si no. A ver. Sí, sí, está bien. Ok. Entonces, lo que yo quiero tener es NHO3. Esto es no otra cosa más que ácido nítrico. Entonces, el mecanismo para que yo pueda obtener ácido nítrico desde un proceso que se conoce como el proceso de Oswald va desde que yo tengo esto, es una N más O2. Esta N más O2 me va a dar algo que se llama dióxido de nitrógeno, ¿ok? Este es un proceso muy importante en la ingeniería química. Obvio, esto ya no les compete a ustedes, pero es para que puedan entender más o menos cómo es. Entonces, yo para que pueda llegar al NHO3, pues yo lo que tengo que poner, todavía no, aquí no les voy a balancear la reacción, nada más es para que ustedes lo puedan observar. NO2, pues esto yo le voy a agregar, necesito un hidrógeno, ¿no? ¿Cómo puedo meter este hidrógeno? Pues con una molécula de agua, ¿les parece? H2O. Y ya de acá puedo obtener esta molécula. ¿Me explicó? Entonces, en este caso no está balanceada mi ecuación. O sea, todavía tendría que hacer algunos cambios, algunos ajustes, pero muy a grosso modo, esa es la forma en la que yo podría obtener el el ácido nítrico, HNO3. Entonces, ¿qué es un mecanismo de reacción puntualmente? Todos los pasos que yo tengo que llevar para llegar, todas las reacciones y todos los procesos que tengo que llevar a cabo para obtener un producto en concreto a través de ciertos reactivos. Recordemos conceptos básicos de química. Un reactivo es aquel, a ver, ya déjenme, quito esto para que ya no escriban, ahí está. Un reactivo es aquel compuesto que va a causar una reacción. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar en Pac-Man. Ajá. ¿Qué es lo que yo necesito para que Pac-Man, ¿han jugado Pac-Man? ¿Se lo conocen? Sí, Ah, perfecto. Entonces, acuérdense de Pac-Man, es un fantasmita, ¿no? Entonces, ¿qué yo necesito para que ese fantasmita se me ponga loco? ¿Se acuerdan que se podía poner loco Pac-Man, que comía una cereza? Y entonces se ponía acá loco y comenzaba a correr y así, comía fantasmas y se ponía acá bien, bien intenso. Necesitaba yo comer una cereza. Entonces, para que esto suceda, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Tenía que tener un Pac-Man y una cereza. Entonces, Pac-Man más cereza me da de producto un Pac-Man loco. Entonces, algo así. El Pac-Man y la cereza son mis reactivos y el Pac-Man loco es mi producto.
Entonces, muchas veces, pues, no sé, en algunos otros casos no era suficiente para que yo tuviera eso. Y pues de entrada, si me voy antes de eso, antes del Pac-Man, pues necesitaría una consola, necesitaría electricidad, o sea, todas las cosas que... Guaca, guaca. Sí, necesitaría todas las cosas previas a que Pac-Man existiera. Entonces, todo lo que existe antes de que esté Pac-Man, antes de que yo tenga este reactivo, es parte de mi mecanismo de reacción. Todos los pasos, todos los reactivos, todos los conceptos que necesitan previos a tener un producto. Eso es un mecanismo de reacción. ¿Estamos claros? ¿Que sí se entendió? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ok. Ahora, vamos con el siguiente punto. Sí, ya vimos que es el informativo. A ver, nada más para recapitular, a ver si sí estamos poniendo atención, si no me estoy yendo como loco. Recordemos que hay dos puntos. Uno es el informativo y el otro es el estructural. ¿Qué hace el informativo y qué hace el estructural? Platíquenme, chicos. ¿Qué hacemos con esos dos? Mm, ¿Quieren que lo repasemos? No pasa nada. ¿Cómo? Vamos a verlo de forma más como sencilla. Literal, estructura. ¿Cómo fue la...? ¿Hace la pregunta? Sí, Recordemos que existen dos formas de enfocarnos en bioquímica. Una forma estructural y otra informativa. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, usted misma, ¿cree que nos pueda platicar cuál sería la diferencia entre el estructural y el informativo? Si no, no hay ningún problema, podemos trabajar. Ahorita lo revisamos. Ok, tenemos dos manitas alzadas. A ver, primero Pau y después Saúl, por favor. Creo que la sección informativa se enfoca más en los genes, la genética, cómo funcionan los organismos y bueno, eso se incluye cómo se copian y se usan los genes. Y la estructural se trata de partes químicas como las ¿Cómo proteínas, sabemos que las grasas, vacunas contra... que se trabajan en los organismos y también investiga como partes que ayudan a construir y mantener los tejidos y las células. Ok, interesante, sí, muy bien, muy bien. Saúl, Saúl sigue Bueno, su... Ajá, en- bueno, el estructural se trata sobre lo que es la bioquímica, se enfoca en los enlaces que puede ver en una molécula, los puentes de hidrógeno, como ya informó, el benzoil, que es un compuesto que viene derivado del petróleo, y se refiere más a los enlaces, los puentes y así. Y el informativo, bueno, como ya lo dijo, se refiere a los procesos celulares enzimáticos que hay en los organismos. efectivamente, efectivamente, muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias. Y sí, como comenta Saúl, efectivamente, el estructural está un poquito más relacionado con la química y cómo se disponen, o sea, cómo se hacen enlaces, cómo nosotros mantenemos las reglas básicas de la química. Entonces, esto es lo estructural. Estructuras químicas. Acuérdense, estructural, estructuras químicas. Informativo es cómo suceden las cosas. Efectivamente, como comentaba Saúl, o sea, ya tiene un poquito que ver, y de hecho me encanta que ya estamos hablando de enzimas, es uno de mis temas favoritos. Entonces, vamos a hablar puntualmente de cómo reaccionan, cómo hacemos que funcionen las enzimas, cómo hacemos que todas estas reacciones acontezcan. Entonces, informativo, ¿cómo funciona? Estructura, estructura química. ¿Ok? Si quieren verlo a grosso modo es así. Informativo, ¿cómo funciona? Estructural, estructura química. ¿Vale? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? Bien, vale. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y bueno, se me hizo mucho énfasis, se me comentó bastante que es muy importante para ustedes que conozcan el ciclo de Krebs. Parte vital de la estructural en este curso va a ser el ciclo de Krebs.
No me voy a meter tanto en cada uno de los mecanismos de reacción porque son pesados. Cada uno es muy pesado. Entonces simplemente vamos a intentar aprender qué es lo que está pasando, a grosso modo, y posteriormente vamos a analizarlo, vamos a estructurarlo y vamos a entender bien el ciclo Krebs o el ciclo de los ácidos cítricos. Muy bien. Vamos con el siguiente punto, chicos. Ya prácticamente con esto estaremos terminando la clase del día de hoy. Definiciones para la siguiente clase. La siguiente clase ahora sí vamos a ver qué es una molécula. Vamos a entender a fondo qué es lo que significa. Vamos a entender las biomoléculas, cómo se clasifican y qué es un enlace covalente. Ok, ahora, chicos que me comentaban que les gustaba la química, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuáles son los tipos de enlace que hay? Covalente y Son ion. los covalentes y los no covalentes. Covalente polar y no polar, perfecto. También tenemos el enlace iónico, el cual no vamos a ver tanto aquí. Sí se puede. Hay enlaces iónicos en la parte de bioquímica, sí pueden existir, porque trabajamos con materiales que no necesariamente son orgánicos. Hay sodio de por medio, hay cloruros de por medio. Estos si reaccionan hacen enlaces iónicos, pero la mayoría de las veces vamos a trabajar con enlaces covalentes. Un enlace covalente es un enlace que, de hecho, me importa mucho que tengamos esto en cuenta. Son enlaces que se dan entre átomos no metálicos de distintos elementos con una diferencia de electronegatividad menor o igual a 1.7. Ok, esto de electronegatividad es un concepto que vamos a ver con las moléculas, vamos a repasarlo. Entonces, para que una molécula exista, aquí vamos a ver la definición. Me gustaría, si por favor alguien me pudiera ayudar a leer, chicos, o si gustan, yo lo puedo hacer también, no se preocupen. ¿Hay alguien que le gustaría leer? Los veo acá en el chat, los veo acá levantando la mano. Antes de chatear. Ah, ok. Saúl, por favor, ¿nos ayudas con lo de moléculas, por favor? Ok. En química, una molécula es un grupo eléctricamente neutro y suficientemente estable de al menos dos átomos en una configuración definida. Una molécula es la porción mínima de una sustancia que conserva sus propiedades químicas y físicas. Efectivamente, muy bien, hermanito. Entonces, Saúl, ¿sí? ¿Quieres comentar algo más? Perdón, no. No te preocupes. Entonces, efectivamente, yo quiero que veamos esta parte. Es un grupo eléctricamente neutro. Las moléculas deben ser estables, electrónicamente hablando. Entonces, la parte de electrónica, pues es que se refiere a electrones, se refiere a las cargas que tenemos. A ver, revisemos tantito. Todas las moléculas, todos los compuestos, todos los elementos químicos tienen cargas, tienen energía, tienen electrones. Y para que esto pueda funcionar, tienen que estar balanceados. En la preparatoria, me imagino, bachillerato, vieron alguna cosa que tenía que ver con oxidorreducción, vieron algunas cosas que tenían que ver con estructuras de Lewis. Todo eso les sirve aquí. ¿Por qué? Porque para crear una molécula, el punto es que podamos tener una diferencia de electronegatividad, pues nula. O sea, que todos los elementos puedan darse. Aquí vuelvo. Les conté que esta es mi molécula favorita. Se llama, que es el ácido nítrico. Aquí se las puse. Esta es su estructura, si se ve. Tenemos 3 moléculas de oxígeno. Tenemos una molécula de hidrógeno y una molécula de nitrógeno. Esto también me sirve para poderles explicar el siguiente concepto. ¿Por qué el ácido nítrico, si hablamos hace rato un montón de que todas las moléculas orgánicas tienen carbono, nitrógeno, oxígeno, que será hasta una biomolécula, ¿no? Podríamos pensar, porque pues cumple con todo. Tenemos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno. ¿Por qué no es? ¿Por qué es inorgánica? No entiendo. Entonces aquí vamos a explicar. Puntualmente, esta molécula es estable, sí. Su diferencia de electronegatividad es 0. Toda la parte electronegativa del nitrógeno se contrarresta con estos dos oxígenos y la del hidrógeno se contrarresta con este. Ya, se acabó. Está limpia, o sea, funciona, es estable.
Ahora bien, ¿por qué no es una biomolécula? Pues yo estoy diciéndoles que esto es lo que contienen. Muy fácil. Para que nosotros tengamos una molécula orgánica, tiene que ser algo así. Tiene que haber un enlace de carbono conectado con un hidrógeno. Esa es la ley. Para que un compuesto sea orgánico y subsecuentemente se convierte como algo bioquímico, un carbono tiene que estar enlazado directamente a un hidrógeno. Aquí vemos que no hay carbono, no es orgánico. Se acabó así ya por definición. No hay carbono, no es orgánico. Se acabó. Esta es una molécula inorgánica. Inorgánica. Aunque los enlaces sean covalentes, es una molécula inorgánica. Porque no hay carbono. Porque el carbono no está con el hidrógeno. No puede ser de ninguna manera una molécula orgánica. ¿Vale? Muy bien. Posteriormente tenemos las biomoléculas. Una biomolécula es un compuesto químico que se encuentra en los organismos vivos. Hemos hablado muchísimo de eso el día de hoy. Están formadas por sustancias químicas compuestas principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sulfuro y fósforo. De hecho, les quiero comentar algo, algo que puse aquí como un easter egg en su presentación. Yo me imagino que tal vez hayan escuchado del fentanilo. Esta es la estructura química del fentanilo y es una estructura orgánica. Y quiero que la conozcan, ¿por qué? Porque en algún momento tal vez les va a tocar trabajar con gente que lastimosamente tuvo contacto con esta sustancia. Y para poder contrarrestarla, tenemos que ver cómo nosotros podemos hacer que la reacción sea menor. Tenemos que ver qué compuestos podrían reaccionar o podrían enlazarse con esto para poder contrarrestar. ¿Qué es lo que podemos hacer con toda esta información? Es algo que tenemos que ir investigando. Entonces, como médico me va a servir esto, pues sí, muy cañón. De hecho, ya hasta en una cuestión de seguridad también les va a servir. Entonces, aguas con esto, chicos, ¿ok? Así funcionan las Sabemos que las biomoléculas. vacunas Ay, perdón, contra el perdón. COVID-19 funcionan. Ay, disculpen, ¿Cómo es? chicos, de aquí para las técnicas. Aquí, ya está. Entonces, sí, efectivamente, esas son biomoléculas. Son compuestos orgánicos que finalmente se van estructurando de forma más y más compleja hasta que llegamos a este punto. Esto que estamos viendo aquí en la ilustración que les puse es teóricamente cómo se debería de ver una proteína. Más o menos así se verían en un modelo 3D. Serían interesantes, digo, no serían como la cosa más llamativa tal vez, pero ya cuando conocemos su complejidad es como de, órale. Muy intenso, muy interesante. Más o menos así se ve una biomolécula, como lo que les puse aquí. No estoy muy seguro de cómo se llama esa molécula en particular. De ahí sí me agarré la que fuera. Entonces, es como un compuesto orgánico un poquito más complejo, en una cuestión ya de estequiometría. Entonces, enlaces covalentes ya lo leímos. Quiero comentarles que los enlaces covalentes van a ser lo que va a reinar e imperar en la bioquímica y en la química orgánica, son los que mandan. ¿Por qué? Porque de hecho esto permite tener más movilidad. Los enlaces covalentes son fáciles de romper. Ustedes van a notar que muchas biomoléculas se rompen. Hay enzimas encargadas de romper moléculas. Ese es su trabajo, romper. Entonces, pues si yo les pongo un enlace iónico, que es difícil de romper propiamente con un montón de calor, pues un enlace covalente, pues, no, o sea, si le pones una, no sé, una sintasa, que es una enzima que se encarga de cortar, pues no va a hacerle nada, vamos a perder el tiempo, no sirve. Entonces necesitamos que sea más tranquilo esto. Entre más débil sea el enlace, más fácil es la manipulación, más fácil es poder atacarlo, más fácil es poder mover y necesitamos que las cosas se muevan. Nosotros somos un sistema que se mueve continuamente. Somos un sistema que recibe, pierde, gana, etc. energía y se mantiene en una actividad. Actividad. Entonces, desde esa perspectiva, chicos, es como va a funcionar esto. Siempre se va a estar mueve todo y vamos a tener que alterar estos enlaces covalentes a través de diferentes biomoléculas. Ok, a grandes rasgos, chicos, esta fue la introducción a su curso de bioquímica. Espero haya sido de su agrado y pues muchísimas gracias por su atención y pues estamos a la orden, chicos. Pues muchas gracias. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario, queja, aclaración. Adelante, Saúl, por favor.
Y una consulta es acerca sobre los enlaces covalentes, porque yo tenía entendido que en los puentes de hidrógeno es una interacción débil, ¿verdad? Y el Sí, enlace sí. covalente es una interacción más fuerte. Ah, ok, muy bien. Eso ya te estás yendo por una parte un poquito más compleja, que de hecho son los tipos de fuerza que existen en los enlaces covalentes. Hay puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, hay otros tipos de enlaces en relación a esto. Y fíjate, muy bien que lo preguntas, Saúl, y de hecho aquí lo podemos contestar. El punto es que existe una diferencia de electronegatividad de 1.7. Un margen de 1.7 en electronegatividad es muy grande. Realmente nos da para que sea muy distanciado uno del otro. Puedo tener 0, puedo tener 1, puedo tener 0.5, etc. Y todos van a tener propiedades diferentes. De hecho, se ha clasificado muchísimo en las moléculas en relación a eso. Los puentes de hidrógeno tienen, si no mal recuerdo, como una fuerza de atracción como de 0.7 entre 1 y 0.7. Entonces, eso permite que la molécula, si es un enlace covalente, realmente no es un enlace tan fuerte cuanto un enlace iónico, porque ya los enlaces iónicos ya estás hablando de 3, 4, o sea, ya puntos así, o sea, que realmente no los puedes separar. El agua sí es posible separarla, no es nada fácil, no es nada fácil cambiar al agua de estado de agregación. Por ejemplo, hacerla cambiar de fase a vapor requiere mucha energía. Y pues sí, 100 grados Celsius se escucha tal vez como, pues, yo hiervo la sopa a esa temperatura, pues, normal. Ok, pues sí, para una sopa, para el agua es normal, pero para muchos otros compuestos no, o sea, es una cantidad considerable, 100 grados Celsius de energía. Entonces, sí, los puentes de hidrógeno son enlaces covalentes, serían más débiles en comparación de iónico, pero ojo, son enlaces covalentes que sí son polares, que sí generan esa diferencia, que sí tienen una cierta resistencia y una cierta fuerza de atracción. Son covalentes, pero no tan fáciles de romper. Posible de romper, no tan fácil. No sé si me explico, Saúl. Bien, perfecto. Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que tenga algún comentario en el chat? Gracias, profesor. Todo bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues el viernes yo creo que la clase va a estar muy enfocada a todos estos puntos, lo que comentaba Saúl, justamente las covalentes, biomoléculas, moléculas. Vamos a irnos desde la molécula, que es los tipos de enlace, que es una molécula orgánica, y pues finalmente que es una biomolécula. Es lo que vamos a estar viendo en la siguiente clase y espero que les haya gustado y de verdad un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, si no hay nada más, pues sería todo de mi parte, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No, no hay de qué, no hay de qué. No, no, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Para cuándo las clases de portugués, Javier? Esas se dan los miércoles. Esas son los miércoles. Pero ya después les paso la info. ¿Neta? ¿Es neta? Sí, neta, neta. Así de Ay, qué panas. chévere. Ya, listo. Listo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Ya, listo, muchas gracias por la atención prestada. Disculpe cualquier interrupción. Agradecemos al ingeniero Javier González que nos ha ayudado con la cátedra del día de hoy. No se olviden que va a haber la próxima clase ¿cuál es el próximo día, don Javier? El viernes, me El parece es día, el viernes. sí, el día viernes a la misma hora. Los esperamos con gusto. Tenemos listo actividades, preguntas, también ideas y canales de YouTube para que ustedes puedan nutrirse todavía más en referente al ámbito médico, en referencia al ámbito bioquímico, y de esta manera pueden guiarse de mejor manera. Agradecemos su presencia y esperamos que también mañana puedan estar presentes en las clases de Anatomía 2 y también de Fisiología. Listo, Javier, un gusto. Gracias por visitarnos y por enseñarnos y explicarnos de excelente manera sobre los fundamentos básicos de bioquímica y con esto nos despedimos.
Cuídense. Sale, chicos, muy amables. Pues muchísimas gracias por la invitación. Nos estamos viendo.